pues ahora nos vamos al sur del sur, pero sin dejar de lado un vínculo muy especial que tenemos con el país vecino de Portugal. Para ellos hablamos desde Ayamonte, este municipio que abre las puertas a Portugal y que nos enseña ambas formas de convivir, de vivir y de hacer turismo a lo grande también. Para ello nos acompaña su alcalde Alberto Fernández y también el vicepresidente de la Cámara Municipal de Castromarín, Joao Pereira. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de turismo a lo grande. Turismo también desde un punto de vista de vínculo, de unión, deporte, sabor, Portugal, Ayamonte, en un plato, en una mesa, en un conjunto. Sí, bueno, Ayamonte, Vila-real de Sant Antonio, que no nos ha podido hoy acompañar, y Castromarín, que nos acompaña Joao, su vicepresidente. Hace muchísimos años decidimos que lo que nos era natural, que lo que nos era consustancial, teníamos que formalizarlo de alguna manera, que una manera de entendernos como comunidad, independientemente de que estemos a dos orillas, en las dos orillas del Guadiana, en dos países distintos, entre Ayamonte, Vila-real y Castromarín. Incluso antes de que existiera el puente internacional, ya teníamos lazos de unión, de comunicación, lazos culturales, lazos familiares en muchos casos, lazos comerciales que nos unían. Eso fue así a través de los siglos. Y llegó un momento en que es verdad que el puente internacional da un salto enorme en esas relaciones entre los tres municipios, y ahí es cuando los tres municipios decidimos que teníamos que constituirnos como una agrupación territorial europea transfronteriza, lo que se llama una ECT. Somos la única agrupación territorial que existe entre el Algarve y Andalucía, independientemente de que en el proceso para constituirse también está la Euroregión Alentejo-Algarve-Andalucía, pero nosotros somos la única ECT, y en esa es como una mancomunidad de municipios de varios países, y en esa forma de entenderlo nos constituimos, y a partir de ahí empiezan a nacer proyectos maravillosos como esto que hablaba, unidos a través de la gastronomía, unidos a través del deporte, unidos a través de lo que es vivir el día a día a ambos lados del Guadiana. Joao, ¿cómo se trabaja con ambos ayuntamientos, con ambos municipios para hacer turismo, para hablar de turismo? ¿Cuál es el atractivo turístico? Nós temos território riquíssimo e a Aerocidade é exemplo claro de que a cooperação transfronteiriça traz valor, acrescenta valor ao nosso território, às nossas pessoas. É exemplo que unidos conseguimos chegar mais longe. Este caso da Comunidade Europeia do Desporto é exemplo claro do que, com esta candidatura tripartida entre os três municípios, através da Aerocidade, conseguimos ampliar o nosso território além fronteiras. Portanto, nós temos território riquíssimo. Cada município tem a sua singularidade, a sua particularidade, tanto a nível gastronómico como a nível cultural, e somos um único destino onde as pessoas podem encontrar estas diferenças que tornam o produto geral mais rico. Portanto, deixo um convite a todos para nos visitarem no nosso território, tanto a nível gastronómico como a nível cultural, desportivo. Portanto, a Aerocidade é planeamento de conjunto entre três cidades, três municípios, dois países que têm a única intenção de promover o nosso território. Qué importante unirse desde el sabor frontera, desde la gastronomía, porque al final no deja de ser un aspecto que nos une a todos, ¿no? Sí, decía Joao, y decía bien, que al final somos tres ciudades, dos países, pero un único destino. Y ese ser tres ciudades, dos países y un único destino viene al final también desde lo gastronómico. Es entender que desde un punto de vista gastronómico las tres ciudades estamos unidas. Y una cocina tradicional apoyada en la agricultura tradicional, en la pesca, con platos y repostería, por cierto, con muchísima tradición. Una repostería que inicialmente se planteaba como, o hace muchísimos años se planteaba como una repostería humilde. La nueva hornada de chefs, de cocineros,
de las tres ciudades le están dando un giro a la gastronomía y a la forma de entender el producto en nuestros tres municipios, que están poniéndolo en la vanguardia de la cocina. Decía, platos absolutamente tradicionales de nuestra cocina. Y es por eso por lo que tenemos este proyecto de Sabor Sur, porque sin duda es el único sitio donde puedes comer en el mismo territorio, por volver de nuevo a los dulces, no sé por qué hoy estoy hablando mucho de dulces, por algo será, pero decía, puedes comer en el mismo territorio un dulce de coca, de almendra, y puedes comer una tarta de almendra portuguesa, o puedes comer... Eso solo ocurre en Eurociudad del Guadiana. Puedes comer una cataplana de marisco y puedes comer una raya en pimentón. Y eso solo ocurre en la Eurociudad del Guadiana, pero entre Ayamonte, Vila Real y Castromarín. Pero es que, fíjate, eso que ocurre en la gastronomía ocurre prácticamente en todo. No olvidemos nunca que estamos hablando que somos el punto más al levante del Algarve portugués y el punto más al poniente de Andalucía. Somos los dos extremos, pero juntos somos el sitio, por ejemplo, con más pernoctaciones de todo el sur de toda Andalucía occidental y de todo el Algarve. Juntos tenemos 6 campos de golf, juntos tenemos 2 aeropuertos a distancia, juntos tenemos 3 puertos deportivos, juntos somos muy grandes. Y eso es lo que nos hace tener claro que juntos somos más fuertes. Lo entendimos, como te decía, hace muchos años, incluso hasta en la gastronomía ya lo hemos aprendido a entender. ¿Qué busca, Joao, el visitante portugués en nuestra localidad, en Ayamonte, y qué busca el ayamontino, por así decirlo, en Portugal, en Castromarín, por ejemplo? Como o Alberto disse, e muito bem, vou falar em português porque o espanhol é muito mal. Embora geograficamente estejamos muito próximos, mas temos diferentes culturas. O português, quando vinhamos de viagem, vínhamos falando a diferença que há cultural entre Portugal e Espanha, entre Castromarim e Ayamonte. Vocês têm uma maneira de viver muito diferente do que é o nosso fado. Vocês têm uma alegria única, genuína, mas o que complementa tudo é esta junção de vivências, de maneiras de ser, de tradições. É o que aporta nesta cataplana, podemos chamar assim. O Alberto falava de doces, nós em Castromarim podemos falar de sal, que temos ali um ouro branco, a flor de sal, o sal de Castromarim, o queijo da cabra de raça algarvia, os produtos que vêm do mar. Portanto, temos aqui uma oferta única e uma autenticidade que é única e que nos torna diferentes de todos os destinos de todo o mundo, ¿no es? Hemos hablado de gastronomía, Alberto ha hablado mucho de dulce y precisamente de la mano va el deporte. Sí, bueno, para compensar un poco. Mira, hace escasamente 2 meses tuvimos la suerte de que Ayamonte, Vila Real y Castromarín, la Eurociudad del Guadiana, se nos reconociera como Comunidad Europea del Deporte del año 2026. Esto es ofrecer una oferta deportiva absolutamente diversa, tremendamente atractiva desde el punto de vista de número de eventos deportivos a lo largo de todo el año, y además con unas instalaciones hechas por el hombre y otras naturales absolutamente privilegiadas para la práctica del deporte. Y en ese conjunto nos candidatamos, como dicen nuestros queridos vecinos portugueses, nos candidatamos a este reconocimiento, Comunidad Europea del Deporte, que hace 2 meses nos concedieron. Estuvimos todos en Bruselas y tuvimos la suerte de ser finalmente reconocidos como tal. Ayamonte, Vila Real y Castromarín hacen cosas tan distintas en el deporte. Tenemos un número de instalaciones enorme, de primerísima calidad, con centros de alto rendimiento, por ejemplo, en Vila Real, con 2 estadios deportivos en Ayamonte, con un entorno para la práctica deportiva al aire libre en Castromarín, que es algo realmente
maravilloso. Pero yo te voy a dar un dato. Si tú quieres alguna vez hacer una prueba deportiva que salgas de un país y llegues a otro, o lo haces en la Eurociudad o casi no lo puedes hacer en ningún otro sitio del mundo. Son pocos sitios en el mundo donde puedes hacer eso. Y si además quieres cruzar uno de los ríos más importantes de España haciendo esa prueba deportiva, eso solo sucede en Ayamonte. Y no solo con una prueba, lo hacemos con dos. Tenemos las 10 millas del Guadiana y tenemos la travesía del Guadiana, que salimos de la orilla española y llegamos a la orilla portuguesa. Esa sensación de que en escasos minutos haces deporte en dos países, eso pasa en la Eurociudad del Guadiana y casi en ningún otro sitio del mundo. Por lo tanto, esta unión también en el deporte nos hace único, y eso es lo que hace que se nos haya reconocido con ese entorno y con otra serie de pruebas que vendrán, y esperemos anunciar en breve que seguirán haciendo la Eurociudad del Guadiana como uno de los sitios más maravillosos de Europa, y lo podemos decir porque así se nos ha reconocido para la práctica del deporte. Hablando de Europa, ese perfil de turista más internacional, ¿qué le gusta, qué le atrae precisamente de esa unión, Joao? Nós temos tudo, temos sol, temos as condições climatéricas que outros países do norte da Europa não têm, por isso normalmente as seleções costumam vir estagiar para o nosso território. Para além destas condições, depois temos equipamentos que conseguem dar resposta às necessidades. Temos Vila Real com centro de estágio, temos Ayamonte com também excelentes equipamentos desportivos, temos Castro Marim também em várias vertentes, desde o golfe até agora, ultimamente, temos recebido nas nossas praias, que tem um areal fabuloso, os estágios da seleção portuguesa de futebol de praia. Temos agora um centro de atividades náuticas que vai ser inaugurado brevemente, que já estamos a falar com seleções que nos têm procurado para estagiar, fazer estágios durante a época baixa. Portanto, há uma panóplia de equipamentos, e aproveitar também o excepcional clima que temos para conseguir, e como o Alberto dizia muito bem, o Rio Guadiana não divide, tem que unir. E esta união é feita, e muito bem, pela heroicidade do Guadiana, e nós todos os dias tentamos quebrar esta barreira. Ainda há muitos obstáculos que temos que ultrapassar, mas é certo que estamos a fazer um caminho que nos podemos orgulhar, y este es el camino. Y yo creo que esos proyectos es prueba precisamente de que al final esa frontera natural no ha dividido, sino ha unido. No quiero terminar esta entrevista, Alberto, sin hacer una mención especial precisamente ahora que acaba de pasar la Semana Santa de Ayamonte, por supuesto, que se ha convertido también ya en todo un referente turístico, y sobre todo, y también lo más importante, sus fiestas que están marcadas en el calendario y que atrae también a un gran número de visitantes. Sí, bueno, este año, en este Fitur tan onubense que estamos haciendo, estamos hablando de Sabor Frontera y estamos hablando de Comunidad Europea del Deporte, pero el año pasado estuvimos los 3 municipios precisamente en Fitur con un proyecto de turismo religioso, porque al final los 3 municipios, no solo la Semana Santa de Ayamonte, tenemos un turismo religioso enorme que nos trae una gran parte de las pernoctaciones que al año tenemos, son más de 2 millones de pernoctaciones al año lo que tenemos entre las tres ciudades, lo que tenemos en el territorio de Eurociudad. En el caso de Ayamonte, con la Semana Santa y todas las fiestas que vienen ahora, que son todas al final con un fuerte arraigo religioso, como no puede ser de otra manera, que es nuestra seña de identidad en Andalucía, pero en el caso de la Semana Santa de Ayamonte, hace escasamente año y medio se le reconoció a nivel nacional como la Semana Santa más bella de España. Eso hace que al final lo que siempre piensa uno siempre, hay muchos andaluces, muchos onubenses, que tenemos un poco el síndrome de Don Quijote de creer que todo lo de fuera es mejor que lo de dentro. Cuando al final te vienen de fuera y te dicen la Semana Santa más bonita de España es la de Ayamonte, tú te quedas así y dices, bueno, si tanta gente ha dicho eso,
por algo será, algo tiene el agua cuando la bendicen. Pues esto es lo que ocurre. Ayamonte, la Semana Santa, es una de las grandes manifestaciones religiosas de Andalucía, porque además yo creo que los ayamontinos tenemos la suerte de que Ayamonte parece que se creó y se configuraron sus calles para que procesionaran pasos de Semana Santa por ellas. Y eso hace que sea una de las Semanas Santas más hermosas, con esta cantidad ingente, bienvenida sea, de turistas que nos vienen a visitar año tras año en nuestra Semana Santa. Y que sean muchísimos más. Que sean muchos más. Muchísimas gracias por acompañarme en esta mañana y seguir hablando de turismo a lo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias Obrigado. a vosotros. 4, 3, 2, 1. Hay lugares donde la frontera no separa, sino que se convierte en punto de encuentro. En la Eurociudad del Guadiana, el sabor nace de la tierra y del mar, de recetas compartidas a ambos lados del río y de una historia milenaria que se transmite en cada mesa. Productos emblemáticos de la gastronomía española y portuguesa que maridan excepcionalmente en un espacio transfronterizo y único. Un crisol que une culturas, tradiciones y una forma compartida de entender la vida. Aquí, la gastronomía es identidad, es memoria, es la suma de tradiciones y sabores que se viven y degustan despacio, con todos los sentidos. Ayamonte, Vila Real y Castromarín transforman esta frontera atlántica en un lenguaje común que conecta personas y emociones. Sabor Frontera no es solo gastronomía, es cultura compartida, es territorio vivo, es emoción intensa, es una experiencia que se saborea. Sabor Frontera, una experiencia que se saborea.